En este video vamos a hablar sobre los objetivos de una investigación. ¿Cómo plantear los objetivos de una investigación? En primer lugar, vamos a partir de un apartado que ustedes ya realizaron, que es el planteamiento del problema. Recuerden que habíamos señalado que para plantear un problema, este debe de partir de preguntas que nos hacemos sobre lo que nos interesa, sobre la idea que tenemos para realizar un estudio. Pueden ser preguntas descriptivas, por ejemplo, ¿cuál es la población escolar del sistema educativo mexicano? Esa sería una pregunta descriptiva. Una pregunta comparativa, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal? Otra pregunta, una pregunta definitoria o de definición, por ejemplo, ¿cómo se define la decolonización como teoría sociológica emergente? Hay preguntas evaluativas o normativas. ¿Cuál es el valor que tiene una cultura de inclusión educativa y participativa para la sociedad? Una pregunta explicativa. ¿Cuál es la causa de la alta tasa de abandono escolar de los estudiantes en educación media superior? También hay preguntas predictivas. ¿Cuáles son las preguntas predictivas? ¿Cuál es el posible impacto del nuevo plan tributario sobre las personas mayores pensionadas? También existen las preguntas de encuadre, resolución de problemas o asesoramiento. Un ejemplo de ellas es cómo podemos reducir el desempleo en los jóvenes. Y por último, tenemos las preguntas inferenciales. ¿Qué efecto tiene la realización de centros preventivos, de control de conductas de bullying en el total de alumnos de escuelas de educación media superior? Es decir, nosotros al estar haciendo la formulación de problema debemos de partir de preguntas, y esas preguntas pueden ser de cualquier tipo de lo que señalamos eh, en esta diapositiva, y que dependiendo del tipo de estudio que vamos a hacer, nos debemos de plantear estas preguntas. Y una vez que tenemos planteadas nuestras preguntas de investigación, vamos a tener elementos para formular nuestros objetivos. ¿Qué son los objetivos? Primeramente debemos conceptualizar. Los objetivos expresan a lo que queremos llegar y lograr en nuestro estudio. Nos van a servir de guía para el estudio. Es otra de los aspectos que deben de cumplir los objetivos, o para que nos son de utilidad. También los objetivos van a determinar los límites y la amplitud del estudio que estamos realizando. También los objetivos nos orientan los resultados que se pretenden alcanzar. Y finalmente, los objetivos determinan el proceso que se va a realizar en nuestra investigación. ¿Sí? Esos son los aspectos que deben de cumplir nuestros objetivos de investigación. Y en este recuadro tenemos los aspectos básicos para definir los objetos de investigación.
En primer lugar, bueno, ya señalamos qué es un objetivo y cuáles son los aspectos que deben de cumplir. Los objetivos pueden ser nos pueden ser útiles para obtener información. También pueden sernos de utilidad para probar una teoría. Y también podemos plantearnos objetivos que tengan como finalidad a partir o aportar evidencias de algún caso que estamos investigando. Los objetivos se clasifican en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son aquellas proposiciones que nos van a permitir llegar o que son de utilidad para conocer o resolver el problema de investigación. Es decir, el objetivo general tiene como finalidad responder al título y al problema de investigación. Están relacionados, debe de estar en concordancia con estos dos aspectos, mientras que los objetivos específicos nos van a conducir al objetivo general, es decir, son las rutas que vamos a seguir para llegar a cumplir nuestro objetivo general. Y finalmente es prioritario al redactar o al elaborar un objetivo de investigación que lo hagamos con un verbo que denote acción y en infinitivo. Y de esta manera, cumpliendo estos dos requisitos, planteamos nuestros objetivos. ¿Qué es el objetivo general? El objetivo general expresará lo que vamos a hacer para responder a la pregunta principal o a la pregunta general de investigación, que es también la pregunta rectora de todo el proceso. También dentro del objetivo general debemos de señalar quiénes serán los sujetos, el lugar y el tiempo en que se va a realizar el estudio. O sea, son 3 criterios que deben de cumplir. Orientan también la selección del diseño de investigación más adecuado para realizar nuestro estudio. Y finalmente deben de guardar congruencia, como lo habíamos señalado con anterioridad, con el título y la pregunta general de investigación. Debe de existir una relación entre la pregunta general y el objetivo general de la investigación. En este recuadro estamos señalando las posibles preguntas a formularse y cuál sería esa ruta para llegar a en el objetivo general el verbo o el tipo de pregunta que va a denotar la acción que vamos a realizar. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué quiero saber y qué hay? ¿Qué hay sobre este tema? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A partir de qué verbo vamos a plantear nuestro objetivo general? Sería el verbo explorar. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Cuántos casos se presentan? ¿O qué intensidad tiene? Entonces aquí vamos a plantear un objetivo en donde vamos a describir cómo se puede interpretar, cuáles son los significados menos evidentes, en qué medida se corresponden. Aquí, entonces, el objetivo se plantea a partir del verbo analizar. Recuerden que estamos hablando de objetivos generales. ¿Qué diferencia o semejanza hay entre estos grupos en relación
con determinado evento. Aquí estamos utilizando o podemos utilizar el verbo comparar. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son los casos? Si queremos conocer o dar respuesta a estos aspectos, entonces el verbo que podemos utilizar es explicar. ¿Cómo se presenta este fenómeno en el futuro o cómo se presentará este fenómeno o este suceso en el futuro? Entonces estamos hablando de un verbo predictivo. ¿Cuáles serán las características de un diseño? Entonces estamos hablando de del verbo, de utilizar el verbo proyectar un curso, proyectar una cierta metodología, etc. Entonces, estos serían algunos verbos que podemos utilizar dependiendo de lo que queremos realizar, hacia dónde dirigir nuestro estudio o nuestra investigación, los verbos que podemos utilizar. Los objetivos específicos, recuerden que estos se elaboran en relación con las preguntas también específicas del planteamiento del problema. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son los pasos necesarios para la obtención de datos o información para alcanzar el objetivo general, es decir, dan rutas, dan respuestas. Indican la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación. Si ustedes ven, tienen un orden lógico. Deben de ser concretos, alcanzables, cuantificables y especificar las variables de estudio. Es decir, al plantearnos un objetivo específico, estas son las características que deben de cumplir. Y finalmente van de la mano con las preguntas secundarias o subordinadas, como les había señalado con anterioridad. Ahora, los criterios para ponderar los objetivos son 4 que debemos de considerar. Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben de tener congruencia con el problema que planteamos. Deben de ser susceptibles de alcanzarse, o sea, no deben de estar en el plano ideal. Deben de ser medibles y observables, es decir, a partir de la parte empírica, debemos de establecer estos 2 criterios. Y finalmente, deben de ser formulados con verbos en infinitivo y de acción. Estos aspectos son fundamentales en el planteamiento de los mismos. Ahora, para plantear los objetivos podemos utilizar la taxonomía de Bloom, sobre todo en el tipo de investigación que ustedes van a realizar. Esta debe de basarse en esta taxonomía de Bloom para ser utilizada en investigación revisada en el ámbito cognitivo. Y en el ámbito cognitivo, esta taxonomía establece 2 niveles, el nivel de comprensión alto y el nivel de comprensión bajo. Depende de a dónde queremos dirigir nuestro estudio. Los niveles bajos, bueno, los verbos que podemos utilizar, un verbo general es conocer, comprender y aplicar. Estos 3 niveles se ubican en el nivel de comprensión bajo y en los verbos analizar, evaluar y crear constituyen el nivel más alto en el ámbito cognitivo y también en los procesos de investigación. Ahora, aquí establecemos precisamente la diferencia entre la taxonomía original de Bloom, en donde se consideran también los 2 niveles, el alto y el bajo. Partimos del bajo, que es conocimiento, comprensión y aplicación. Estos quedarían en el nivel bajo.
análisis, síntesis y evaluación en el nivel alto. Ahora, en la revisión que se hizo en el 2004, tenemos un cambio en cuanto a los niveles. Si ustedes se fijan, los cambian de sustantivos a verbos. Los verbos serían conocer, comprender, aplicar. Y en los niveles altos, analizar, evaluar y crear. Esos serían los dominios cognitivos de la taxonomía de Bloom. Aquí señalo diferentes verbos que pueden ser utilizados para establecer cada uno de los criterios señalados. Ustedes pueden buscar en Google lo que sería taxonomía de Bloom revisada y les da precisamente esa lista de verbos que ustedes pueden aplicar para establecer los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos de su investigación.